tema que hemos traído es la petición que sí o sí Dios concede. La petición que sí o sí Dios concede. Ustedes saben que cuando nosotros oramos a Dios, Dios es nuestro Padre. Y así como nosotros respondemos a nuestros hijos cuando nos piden algo, Dios también nos responde de la misma manera cuando nosotros le pedimos algo. Y cuando nuestros hijos nos piden algo, ¿cómo les respondemos nosotros? Si nos piden lo correcto, en el momento correcto, le decimos sí. Y le concedemos la petición. Si nos pide lo correcto, pero en el momento incorrecto, le decimos espera. Cuando llegue el momento correcto, lo vas a tener. Ahora, cuando nos pide lo incorrecto, le decimos no, directamente. Y con Dios pasa lo mismo. A veces nos dice sí, a veces espera, a veces no. Y a veces le damos otra respuesta a nuestro hijo cuando nos pide algo. ¿Estás loco vos? A veces porque nos piden a veces cosas que... bueno, a veces a Dios también le pedimos cosas así, que seguramente Dios nos dirá, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Estás loco vos? ¿Qué te pasa? Bueno, pero esta noche yo quiero hablar de una petición que sí o sí Dios nos va a conceder. O sea, la respuesta de Dios va a ser sí. Y yo estoy seguro que esto nos entusiasma, saber qué pedirle, cómo pedirle a Dios para que obtengamos de Él un sí. Imagínense que estamos hablando con alguien que es omnipotente, omnisciente, soberano, y si Él nos dice que sí, es sí. Ahora, vamos a ver un versículo que nos enseña cuál es la petición que sí o sí Dios concede. Dice así la Escritura, en 1 Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí nos está diciendo cómo tenemos que pedir para que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo, sí o sí. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ahora, la petición que sí o sí Dios concede es la que se ajusta a su voluntad. Cuando yo pido algo conforme a su voluntad, Él me va a decir que sí, siempre. Ahora, algunos quizás se sienten un poquito defraudados con esto, en el sentido de que, bueno, yo quiero saber cómo hacer que Dios me diga así cuando yo pido lo que yo quiero. Como si lo que nosotros queremos fuese mejor que lo que Dios quiere. Y el error está en esto, en pensar que yo puedo tener un deseo para mí mismo o para mi familia o para mi iglesia o para quien quiera que sea mejor que el deseo de Dios, que sea mejor que la voluntad de Dios. Y es un error. Lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Por lo tanto, esta es una promesa maravillosa. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a decir que sí. Pero aquí surge otro problema que lo tenemos en este versículo. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y fíjense lo que dice ahí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que muchas veces estamos en una circunstancia en la que acudimos a Dios y nosotros pensamos quizás que es lo mejor que Dios podría hacer o sentimos que es lo mejor que Dios podría hacer, pero este pasaje nos dice que en realidad, como tenemos un conocimiento limitado, una visión muy corta, muchas veces lo que nosotros pensamos y sentimos es equivocado. No sabemos si realmente estamos pidiendo lo mejor que deberíamos pedir. Y puede ser que desde nuestra perspectiva, desde nuestra lógica, desde nuestro razonamiento, lo que le pedimos a Dios es lo mejor. Pero en el fondo tenemos que admitir que como no lo sabemos todo, tal vez lo que estoy deseando o pidiendo no sea lo mejor porque no lo sabemos. Bueno, ahí está Dios en medio de esto, ayudándonos a través de su Espíritu Santo. Ahora,
yo quisiera llevarlos a una oración, porque es aquí a donde quiero yo dirigirme. Quiero meditar una oración que fue elevada por el apóstol Pablo y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Elevada por Pablo porque él escribe que él oraba de esta manera por una determinada iglesia, e inspirada por el Espíritu Santo porque él no solo oraba así, sino que el Espíritu Santo le inspiró a escribir esta oración en una de sus cartas. Y si nosotros tomamos esta oración y nos apropiamos de esas peticiones para elevar estas peticiones por otros, por nosotros mismos, vamos a aprender muchísimo y nos va a hacer de mucho bien. Y esta oración nos va a enseñar cómo orar por los hermanos. Hay por ahí hermanos que nos dicen, orá por mí, pero nosotros queremos saber más para saber cómo orar. Esta oración, aunque no sepamos mucho del hermano, nos va a permitir orar por ese hermano de una manera que se ajuste a la voluntad de Dios y ser una bendición para ese hermano. Nos va esta oración a enseñar cómo orar por nosotros mismos, cómo todos los días elevar una oración a Dios por nosotros mismos que va a ser conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto Dios sí o sí la va a responder. Y también nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios para todos, porque en esta oración nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que pedir por otros, por nosotros mismos. Pero cuando nosotros oramos a Dios, creo que lo tenemos bien en claro, nunca tenemos que sentarnos, cruzarnos de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Sabemos que hay cosas que nosotros pedimos a Dios, pero que nosotros, y Dios espera, que nosotros también participemos en la respuesta de lo que estamos pidiendo. Doy un ejemplo simple, me quedo sin trabajo y necesito el sostén para mi familia, y yo me postro ante Dios y le digo, Señor, dame un trabajo. Pero no es que me quedo sentado en mi casa cruzando los brazos esperando que alguien me llame o de cualquier manera venga una ofrenda. No, salgo a ofrecer mi servicio, busco trabajo, presento un currículum. Algo tengo que hacer yo. Yo sé que Dios va a escuchar y Él va a responder, pero también en las peticiones que nosotros le hacemos a Dios, en la respuesta nosotros también tenemos que participar activamente, porque Dios quiere hacerlo así. Dios quiere que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer y quiere que lo imposible que lo dejemos a Él. Dios no es glorificado cuando hace algo que yo puedo hacer. Entonces lo que Dios espera es que yo haga mi parte, lo que está al alcance de mi mano, lo que yo puedo hacer, y lo que ya está más allá de mis posibilidades, Él quiere que se lo deje a Él, y Él es ahí donde va a actuar. Y así podemos pensar en muchísimas cosas cuando oramos a Dios. Entonces esta oración nos va a enseñar cómo orar por los hermanos, cómo orar por nosotros mismos y cuál es la voluntad de Dios para todos. A mí me gustaría que ustedes lleven un desafío esta noche. Esta oración es muy cortita, no es difícil de memorizarla, tampoco es tan cortita, le va a llevar su tiempo. Pero qué bueno sería cuando oremos pedir estas cosas por nuestros hermanos y por nosotros mismos todos los días. Y les puedo asegurar que si nos apropiamos de esta oración, no repitiéndola por supuesto como un rezo, sino entendiendo lo que pedimos y sintiendo lo que pedimos y haciéndolo de corazón, yo creo que Dios va a obrar de una manera grande en nosotros y en aquellos por quienes oremos. Vamos a leer la oración y se encuentra en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 al 14. Y quiero que vayamos leyéndola despacito y presten atención al contenido de esta oración, porque es maravillosa y es una oración muy buena para usarla para nosotros mismos y para otros. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí nomás la oración, y vamos a ir analizando esta oración
y vamos a ver aquí cómo orar por otros, cómo orar por nosotros mismos y qué quiere Dios que hagamos. Porque esta oración nos enseña esas tres cosas: cómo orar por otro, por nosotros mismos, y al estar pidiendo esto, bueno, ¿qué espera Dios de nuestra parte? Así que vamos a empezar con lo primero. Lo primero, pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Cada vez que ores por vos mismo, ores por otro, pedile esto a Dios. Dios, quiero que llenes a mi hermano del conocimiento de tu voluntad. O quiero que llenes mi vida, mi corazón, mi mente del conocimiento de tu voluntad. Y pedirle a Dios saber qué es lo que Él quiere, saber qué es lo que Él desea, saber qué es lo que Él espera de mi vida. Saben que este es el primer paso fundamental, importante, no es el único, pero tenemos que empezar por saber qué es lo que Dios quiere de mí o espera de mí. Ahora dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, nosotros podemos encontrar en este libro la voluntad de Dios para todos nosotros. Ahí encontramos los preceptos y los principios de la palabra que nos muestran qué es lo que Dios quiere, pero este no es un libro escrito de manera individual o dirigida de forma personal a cada uno de nosotros, sino es lo que podemos encontrar, lo que Dios quiere para todos nosotros. Ahí encontramos la voluntad de Dios, ahí encontramos los preceptos y los principios de Dios para todos. Pero ahora yo necesito hilar un poquito más fino y saber qué Dios quiere de mi vida o cómo yo llevo ese conocimiento teórico a la práctica, cómo esto se expresa en mi forma diaria de vivir, en las decisiones que voy tomando día a día. Por eso es que no solo necesitamos el conocimiento de su voluntad, sino la sabiduría para ver cómo esto va a afectar mi vida, mi forma de caminar, mi conducta, mis decisiones. Va más allá que un conocimiento teórico de lo que Dios quiere y espera, a un conocimiento de la práctica de ese conocimiento en mi vida diaria, pero también dice en inteligencia espiritual, y esto va significando qué es lo que Dios espera específicamente de mí. Porque a veces podemos conocer la voluntad de Dios en cuanto a muchas cosas. Dios quiere que yo le sirva, pero ¿cómo quiere que yo personalmente le sirva? ¿En qué área? ¿Haciendo qué? ¿En qué iglesia? Y ese es un discernimiento espiritual que va más allá, que es algo personal. Todos les tenemos que servir, pero cada uno, Dios está esperando que le sirvamos de una manera diferente, de acuerdo a los dones, a los talentos que Él nos ha dado. Entonces, pedirle a Dios que Él nos ayude a entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, pero cómo eso lo aplico en mi vida práctica diariamente, en mi hogar, en mi trabajo, en mis estudios, con mis amistades, en mis entretenimientos, en la iglesia, la forma práctica de vivir su voluntad y también específicamente cómo yo lo aplico a cada situación particular de mi vida. Yo sé que la Biblia me dice que tengo que predicar el Evangelio, pero no quiere decir que yo en mi trabajo voy a dejar de trabajar para hablarle a otros de Cristo. Tengo que buscar el momento, la oportunidad. La forma en que voy a presentar el Evangelio a una persona difiere de una a otra. Buscar que Dios me guíe para saber cómo hablarle a cada persona, que Él me ayude a presentar el Evangelio de acuerdo a la necesidad de la persona y en la forma que llegue a su corazón. Para algunos hay que enfatizar el amor de Dios, para otros hay que enfatizar el juicio de Dios, para otros se enfatiza en un aspecto del Evangelio. Esas son, digamos, la inteligencia espiritual, es un discernimiento más fino de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es algo que Dios nos va a dar. En su palabra vamos a encontrar su voluntad en un sentido más general y para todos, pero en nuestra comunión con Dios vamos a tener la sabiduría para aplicar a nuestra vida práctica y la inteligencia espiritual para saber cómo obedecer cada uno de sus preceptos y de sus principios de una manera personal, como Él lo quiere para mí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aquí dice el Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. La primera cosa que tenemos que hacer es querer hacer la voluntad de Dios. No simplemente ir a la Escritura para conocer la voluntad de Dios, para informarme acerca de la voluntad de Dios, para llenar mi mente de un conocimiento de teología o espiritual, sino que yo tengo que ir a buscar la voluntad de Dios para aplicarla a mi vida. Querer hacer la voluntad de Dios. Y uno quiere hacer la voluntad de Dios cuando entiende que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar y lo mejor que podemos hacer. El problema muchas veces de nosotros, los creyentes y tal vez los hermanos libres,
es que nos gusta mucho el conocimiento, pero por el conocimiento mismo, por saber teología, por saber doctrina, por estar informados acerca de las cosas espirituales, pero no vamos con esa intención de, bueno, que esto cambie mi vida, que esto afecte mi vida. Y muchas veces nos vamos con que hemos aprendido algo, pero no nos vamos con decisiones que nos hagan cambiar en nuestra forma diaria de vivir. O sea, simplemente hemos llevado una información, no las cosas prácticas de la palabra para obedecer. La segunda dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esto significa que nosotros debemos buscar en este libro y entender en profundidad lo que Dios quiere de mí. No tengo que ser insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y esto habla de aprovechar el tiempo para indagar en la Escritura, para buscar la palabra de Dios, para pedir consejos, para escuchar mensajes, para leer libros, para poder ser entendido de la voluntad de Dios. O sea, querer hacerla, después buscar y esforzarme por conocerla cada vez más. También dice allí Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, querer hacerla, indagar y estudiar y escudriñar para conocerla en profundidad y después hacerla. O sea, obedecerla, vivir según la voluntad de Dios, no quedarme a mitad de camino. Y por último, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por último, disfrutar de la voluntad de Dios. Aquí el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a comprar qué comer. Cuando vuelven con la comida, bueno, ellos vienen allí apurados porque seguramente ya había pasado el horario del almuerzo y lo invitan al Señor a comer. Y Él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y aquí la expresión está diciendo lo que a mí realmente me satisface, me llena, es hacer la voluntad de mi Padre. Y en el Salmo dice, al hacer tu voluntad me ha agradado. Y Pablo dice a los romanos, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros empezamos a vivir en la voluntad de Dios, esa por la cual hemos orado, ser llenos de esa voluntad de Dios, y la deseamos, y la investigamos, y la obedecemos, vamos a empezar a disfrutar de vivir la voluntad de Dios, porque realmente lo que Dios quiere para nuestra vida es lo mejor. Es lo mejor. No importa lo que vos piensas, no importa lo que vos sientes, cuando vos empieces a vivir en la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que Dios te ama, que Dios es sabio y que lo que Él te pide en su palabra es lo mejor. Es el lugar en donde vas a tener pleno disfrute, pleno gozo, plena satisfacción. Entonces, pidamos por nosotros y por otros que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este pasaje también nos dice que debemos pedir que andemos como es digno del Señor. O sea, primero, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esto puedes pedir, esta es la voluntad de Dios. Dios va a responder esa oración, para vos y para otro, intercediendo por otro. Pero también pedir que andemos como es digno del Señor. ¿Saben que la palabra digno tiene que ver con equilibrio? Es como cuando uno en una balanza pone un peso de un lado y otro del otro, y digno significa que ambos lados pesan lo mismo, entonces se mantiene en equilibrio, en balance. Y la idea es que nosotros debemos andar digno, de una manera digna, en equilibrio, con lo que ahora somos en Cristo. En Efesios dice que andemos como en digno del llamamiento con el cual hemos sido llamados. Y ahora Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, a ser templos de Dios, a ser embajadores de Cristo, a ser ciudadanos del cielo, y nos ha colocado en una posición sumamente elevada en Cristo. Y ahora nos dice, ustedes anden como es digno de la posición en la cual Dios los ha colocado. Vivan como hijos de Dios, vivan como representantes de Dios, embajadores de Cristo. Vivan de una manera que esté en equilibrio con lo que son en Cristo. Ya no son lo que eran, pero ahora vivan de acuerdo a lo que son. Y la forma de vivir como es digno dice, agradándole en todo. Fíjese que no dice en algunas áreas de tu vida agradarle y en otras hacer lo que vos quieras. Agradarte a vos mismo o agradar a los hombres. No, agradar a Dios en todo. En donde quiera que te muevas, agrada a Dios, llevando fruto en toda buena obra. Mire,
podemos hacer buenas obras pero sin producir fruto. Hasta los incrédulos pueden hacer buenas obras sin fruto. Porque si un incrédulo ve a alguien en necesidad y pasando hambre y le dice, vení, yo te voy a dar todos los días un plato de comida, es una buena obra. Pero cuando la Biblia habla de fruto va más allá. Habla de los frutos que Dios espera ver en una vida. Esos frutos tienen que ver primero con nosotros mismos. Ver en nosotros el fruto del Espíritu Santo, ver en nosotros madurez espiritual, una semejanza con Cristo cada vez más grande. También tiene que ver con nuestro fruto alrededor, que nuestras vidas sean de bendición a quienes nos rodean, que seamos de edificación a nuestros hermanos. También tiene que ver con el afuera, no solo adentro, alrededor, sino afuera, una vida que impacta a otros para que vengan a los pies de Cristo. Los frutos tienen que ver con crecimiento espiritual, tienen que ver con edificación de mis hermanos, tienen que ver con la salvación de los que están perdidos, y también los frutos tienen que ver hacia arriba. Aunque mi vida sea una vida que alaba a Dios, que adora a Dios, que honra a Dios. Y las buenas obras que vienen por la fe que nosotros ponemos en Dios, tienen que ser obras que producen frutos. Frutos en mi vida de madurez espiritual, en la vida de otros siendo de edificación, en los incrédulos llevándolos a Cristo, y también frutos de labios que alaban a Dios. Y también dice creciendo en el conocimiento de Dios. Una vida digna y el Señor es una vida que cada vez conoce más a Dios. Saben que muchos de nuestros problemas en nuestra vida espiritual es por ignorancia de quién es realmente Dios. No conocemos lo suficiente a Dios y por eso no confiamos lo suficiente en Él ni nos rendimos lo suficiente a Él, porque no le conocemos realmente en profundidad como Él se ha revelado en su palabra. Tenemos que estar profundizando día a día quién es Dios, en su grandeza, en su gloria, en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su gracia. Cuando yo voy conociendo más profundamente quién es mi Dios, le voy a amar más y le voy a obedecer más y me voy a entregar más a Él, porque realmente es un Dios tan grande, tan glorioso, tan precioso, tan perfecto, es completamente digno de mi confianza y de mi rendición. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que crecer en nuestra fe para poder agradar a Dios. Y crecer en nuestra fe tiene que ver con crecer en cuanto a mi fe en la persona de Dios, crecer en mi fe en cuanto a la palabra de Dios y crecer en mi fe en cuanto a las promesas de Dios. Cuando yo creo en su persona, estoy dispuesto a rendirme a Él. Cuando creo en su palabra, estoy dispuesto a obedecerle. Y cuando creo en sus promesas, estoy dispuesto a arrojarme en sus brazos confiadamente, sabiendo que Él me ama, que Él me cuida, que no me dejará caer jamás. Entonces, para agradar a Dios, yo tengo que crecer en mi fe, depositado en la persona, en la palabra y en las promesas de Dios. ¿Qué debemos hacer para llevar frutos? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Para llevar frutos nosotros tenemos que permanecer en una íntima comunión con Dios. Tomar todas aquellas cosas que nos acercan a Él, que nos ligan a Él, como es su palabra, como es la oración, como es el congregarnos, como es el obedecerle, como es el servir. Todas aquellas cosas que nos mantienen cerca de nuestro Dios, de nuestro Señor, y rechazar todo aquello que nos aleja. Rechazar el pecado, rechazar una vida vivida en nuestros propios deseos, en nuestra carne, rechazar lo que este mundo nos va proponiendo y ofreciendo para entretenernos y para hacernos gastar nuestro tiempo en cosas que no me sirven. Y la clave para dar frutos es permanecer unidos y conectados a nuestro Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Y qué debo hacer para conocerle más? Bueno, fíjense lo que hacía el apóstol Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, para conocerle más tengo que considerar que este conocimiento de Dios es lo más grande que puedo alcanzar. Es lo más importante, es la prioridad.
Por eso decía el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ahí la vida eterna no solo es la vida en cuanto a la salvación, sino es la vida de Dios manifestándose en nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por eso el profeta decía, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Esto es lo más importante que puede ocurrir en el corazón de una persona, especialmente de un creyente, conocer cada día más a Dios. Pero avanzamos. En tercer lugar, pedir que seamos fortalecidos con todo poder. Y fíjense aquí, conforme a la potencia de su gloria, es como martillar en el mismo clavo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Usa las palabras que se usan para hablar de poder, tanto interno como externo. Y la idea es esta, que debemos pedirle a Dios la fortaleza, porque la vida que Dios espera que nosotros vivamos no la podemos vivir jamás en nuestras propias fuerzas. Necesitamos sí o sí de la fuerza que viene de Dios. Y Dios dispone de esa fuerza para nosotros, para que vivamos una vida que le agrade. Y dice que esta fortaleza que necesitamos es para toda paciencia y para toda longanimidad. Estas palabras parecen sinónimos, pero tienen enfoques diferentes. La paciencia apunta más a mantenerme fiel y activo y haciendo lo que tengo que hacer, aún en medio de las circunstancias difíciles y adversas. Pero la longanimidad tiene más que ver con el poder soportar y seguir adelante cuando enfrento o me cruzo con personas difíciles, con personas que tienden a hacerme reaccionar incorrectamente, que están allí provocándome con su forma de ser, de actuar, a responder de una manera iracunda, de una manera incorrecta. Y cuando yo tengo el poder de Dios, voy a poder tener justamente esa capacidad para permanecer fiel, firme, debajo de las pruebas, y para soportar a aquellas personas difíciles con mansedumbre, sin reaccionar de una manera incorrecta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me gusta esta palabra testigo porque tiene la misma raíz de la palabra mártir. Y la idea es esta: ser testigo es estar dispuesto hasta aún a dar mi vida por amor a Dios y por mantenerme fiel a Dios. Y Dios dice, yo te voy a dar el poder para que aún seas capaz de dar tu vida por mí. Y ese poder está en el Espíritu Santo que vas a recibir. Y el Espíritu Santo está en todo creyente, en toda persona que ha aceptado a Cristo como Salvador. En ese mismo instante de haber recibido a Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, tenemos la capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo para toda paciencia y longanimidad, para ser fieles a Dios aún en las circunstancias adversas o aún teniendo que soportar personas adversas y contrarias a nuestra fe. Pero la clave está en el Espíritu Santo, y nuestra responsabilidad es vivir llenos del Espíritu Santo, dejar que Él controle nuestra vida, que Él dirija nuestra vida, que Él guíe cada una de nuestras decisiones, y Él lo hace por la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es que cada cosa que yo decido hacer la hago en armonía a lo que Dios enseña en su palabra, porque el Espíritu Santo siempre me guía a la obediencia a la palabra. Él ha inspirado la palabra. Y ser guiado y controlado por el Espíritu Santo es que yo rindo mi vida para no hacer más mis deseos, para no hacer más mi voluntad, sino para hacer todo lo que Dios quiere, y todo lo que Dios quiere revelado en su palabra. Y allí el Espíritu Santo empieza a tomar más y más el control de mi vida y a darme el poder que necesito para vivir esa vida que honra a Dios. Y terminamos con esto: pedir que tengamos un corazón lleno de gozo y gratitud. Recuerden, tenemos que pedirle a Dios por nosotros y por otros que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pedirle a Dios que andemos como es digno de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que seamos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para ser fiel aún en las circunstancias más difíciles y adversas. Pero por último, pedir
por nosotros y por otros, que tengamos un corazón lleno de gozo y gratitud. No un corazón que se queja, no un corazón que siempre está mirando la mitad vacía del vaso, sino aquel que se enfoca en todo lo que Dios le ha dado y que se da cuenta de lo que merece y de lo que ahora tiene en Cristo, y que no puede tener otra reacción que darle gracias a Dios y tener gozo. Porque primero dice que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Saben que en el momento de que hemos aceptado a Cristo ya estamos en condiciones de entrar al cielo. Ya estamos aptos. Antes no podíamos ni pisar la vereda del cielo. No éramos aptos, no podíamos entrar, hubiésemos sido consumidos al instante por la gloria de Dios, porque éramos pecadores perdidos que no teníamos acceso a Él. Pero gracias al perdón y a la salvación que nos ha dado en Dios, ahora somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vivíamos antes como esclavos del diablo, del pecado, en un reino de oscuridad y de tinieblas. Dios nos ha sacado de ese lugar perverso, corrupto, que nos llevaba a la destrucción. ¿Para qué? Para trasladarnos ahora al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino donde quien está al frente de eso es nuestro mismo Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de poder, de protección, de provisión. Y Dios nos ha sacado de este reino de oscuridad, de tinieblas, para llevarnos ahora a un reino donde Dios mismo es quien está allí con nosotros. Tenemos redención por su sangre, que es lo que vamos a recordar en minutos más, que Dios ha pagado el precio de nuestro rescate por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por Dios, hemos sido sacados del mercado de esclavos y hemos sido hechos libres por la obra de Cristo y por su sangre derramada en la cruz. Y dice que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz, y allí esa deuda quedó totalmente cancelada para siempre. Ya nadie nos puede acusar, ya nadie nos puede condenar. Ya ese pecado ha sido pagado por Cristo y nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros miramos todo esto que Dios ha hecho, nos decimos, ¿cómo no darle gracias a Dios? Y cómo no tener gozo cuando yo merezco ir eternamente al infierno, y ahora sé que cuando me muera voy a pasar la eternidad en el cielo junto a Dios, en un lugar maravilloso de disfrute, de dicha eterna. ¿Cómo enfocarme en pequeñas cosas que a lo mejor me faltan, no tengo, que deseo y no las puedo alcanzar, cuando miro todo lo que Dios me ha dado y me ha provisto en Cristo? Es una cuestión de dónde estoy enfocando mi mirada, en qué estoy pensando. Por lo tanto, oremos a Dios para que podamos valorar y ver lo grande de todo lo que Dios nos ha dado por gracia y tener una vida de gratitud y de gozo. Cuando estaba estudiando este pasaje me impactó una historia para mostrarnos qué ingratos que somos los hombres. Dice que en Estados Unidos había un lugar donde había un seminario, y el seminario daba a un lago, digamos, el fondo del seminario daba a un lago donde andaban barcos así, y en una oportunidad dice que un barco naufragó y muchas personas se estaban ahogando, y uno de los seminaristas empezó a ayudar a los que se estaban ahogando para salvar la vida, y dice que ayudó a 17 personas a salvar sus vidas y a que no se ahogaran. Pero resulta que fue tan grande el esfuerzo que hizo este joven, fue tanto lo que sufrió en ese salvataje, que su salud quedó severamente afectada. No pudo seguir sus estudios teológicos, y después de un tiempo aquel joven murió. Pero lo llamativo de esta historia dice que de las 17 personas, ni uno solo se acercó para darle las gracias. Y a veces nosotros somos así de ingratos. ¿Se acuerdan cuando Dios curó a 10 leprosos? Uno solo volvió. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Y a veces nosotros somos así de ingratos. Vamos a Dios para quejarnos, para mostrarle nuestro desagrado por algo que no nos ha gustado, o por algo que no tenemos, o por algo que nos falta, y nos olvidamos de cada día ir a Dios y darle gracias por todo lo que ya tenemos y por todo lo que vamos a disfrutar en esta vida y en la eternidad, todo dado por Dios por pura gracia. No hay mérito en nosotros, es la gracia pura de Dios. Entonces, oremos para que Dios nos haga personas agradecidas y gozosas. Vamos a terminar pensando en estas cosas que tenemos que pedir, y a mí me gustaría que lleves este desafío, que cuando ores
Tienes un grupo pequeño, nombra a cada uno de tu grupo y decirle a Dios: Señor, quiero que cada uno de estos hermanos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero, Señor, pedirte por cada uno de ellos que puedan andar como es digno de ti, Señor, llevando frutos en toda buena obra, agradándote en todo y creciendo en el conocimiento de tu persona. Ahora sí, pedir que seamos fortalecidos con todo poder. Pedir para que cada uno de tu grupo tenga las fuerzas de Dios para toda paciencia, para toda longanimidad, para poder enfrentar cada circunstancia adversa en victoria. Y pedirle que Dios les dé un corazón lleno de gozo y de gratitud, que cada día estén valorando todo lo que has hecho por ellos. Y lo mismo tenemos que pedir para con nosotros. ¿Saben qué bueno sería si todos nosotros oráramos así por nosotros mismos y oráramos así por todos los hermanos? Esta es una oración que se ajusta al 100% con la voluntad de Dios. Es una petición que sí o sí Dios va a responder, porque Él ha dicho que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a responder. Y esta oración ha sido elevada por un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, y ha sido inspirada por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y si nosotros con toda sinceridad, desde lo más profundo de nuestro corazón, la elevamos a Dios, Dios va a estar respondiendo esta oración de una forma que tal vez no podemos ni siquiera imaginar. Tenemos que ver lo que Dios va a hacer. Pero nuestra parte es usar estas verdades y usarlas en nuestra oración diaria por nosotros y por otros. Terminamos orando. Querido Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos enseña tanto, Señor, que nos abre tanto los ojos y que nos muestra de una manera tan clara tu voluntad. Y queremos pedir por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que tú obres, Padre, con poder, para que podamos estar llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Que tú cada día abras nuestros ojos para que podamos conocer más tu voluntad en toda sabiduría. Señor, también te pedimos que tú nos ayudes a andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu gloriosa persona. Que tú a cada uno, Señor, nos fortalezcas con todo poder, según la potencia de tu gloria, Señor, para toda paciencia y longanimidad. Y que tú, Señor, nos ayudes a vivir llenos de gozo y gratitud, considerando todo lo que nos has bendecido y nos has dado en Cristo, Señor. Y que nuestras vidas puedan impactar a otros, Padre, para llevarles a los pies de Cristo y para que tu nombre sea glorificado. Señor, que tu palabra siga trabajando en cada uno de nuestros corazones y que tú hagas la obra en cada uno de nosotros según tu voluntad. Gracias por este tiempo y lo dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.